Doctor Cerizola, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, realmente. Bueno, estábamos hablando previo a comenzar la entrevista de algunas de las informaciones que hemos estado manejando a lo largo de estos días. Y la primera conclusión, antes de meternos específicamente en el tema microcefalia y hablar un poco de la enfermedad y lo que se puede esperar de ella, de que mucha de la información que estamos manejando es muy reciente. La relación entre el virus Zika y la microcefalia, más todo lo que estamos conociendo del virus Zika, es como que está necesitando de una actualización permanente, ¿no es así, doctor? Es exacto. La relación se empieza a plantear sobre los últimos meses del año pasado y en realidad es por el momento provisoria. De hecho, así lo ha planteado el Organismo de Salud de los Estados Unidos, de que es necesario continuar investigaciones para establecer bien la relación causal, porque puede haber muchas otras causas de microcefalia y es necesario estar relativamente seguro de que hay una asociación entre la infección por el virus y la producción de microcefalia. Las evidencias actuales apuntan a que la existe como existe para otros virus y para otras infecciones que pueden ocurrir durante el embarazo. ¿Qué es específicamente la microcefalia? Y como usted recién decía, son diferentes las formas en que puede aparecer. Es decir, ahora lo estamos relacionando con el virus Zika, pero no es solamente el virus Zika el que puede generar la microcefalia en los bebés. Es así como tú decís. Primero que nada, microcefalia es un término que lo que describe es que la cabeza tiene un tamaño menor al esperado para una determinada edad y sexo. O sea, diferente para el varón y para la niña. Ese tamaño menor al esperado no necesariamente define que es una patología. Quiere decir que la chance de que exista una patología es mayor que la habitual. Y por eso justifica estudiar para determinar si en realidad tenemos una patología cerebral o es una variante de la normalidad de una cabeza más chica de lo habitual. ¿Y se detecta intrauterino o se detecta al nacer? Se puede detectar en la etapa del embarazo a través de la ecografía obstétrica. Claro, ahí aparece la sospecha de un tamaño craneano menor al esperado. Menor. Sí. Pero no necesariamente, como usted acaba de decir, eso implica la presencia de una microcefalia. No, o sea, el microcefalia solo lo describe eso. Dice, el tamaño de la cabeza es menor al esperado. Pero el problema es que eso solo no alcanza para decir que tenemos una patología cerebral. Ahí está. Incluyendo cuando nace, porque cuando nace nosotros tenemos la medida del perímetro craneano, que es lo que se utiliza para definir el tamaño de la cabeza, pero también hay niños, como hay personas, que pueden tener la cabeza más chica y funcionar normalmente. Y las evidencias que tenemos en el recién nacido a través de lo que puede ser el examen neurológico y los métodos diagnósticos son limitadas. Obviamente, cuanto más lejos de lo normal está, más probable es que haya patología. Claro. Y si nos apoyamos además en otros hallazgos de la ecografía, como que tiene alteraciones cerebrales, o sea, no solo que el perímetro, el contorno está más chico, sino que además tiene alteraciones como puede ser calcificaciones, aumento de la cantidad de líquido cerebral o algún otro tipo de esas alteraciones, bueno, ahí sí la posibilidad, ahí ya la patología existe y la posibilidad de que eso tenga una repercusión es mayor. Doctor, ¿esto se detecta en la ecografía estructural, la de los 5 meses? Se puede detectar en la ecografía obstétrica habitual, no es necesario... Sí. Anteriormente a esa instancia. Sí, también. De todas maneras, por lo que dice el doctor, a ver si lo entendí bien y si no, por favor, corríjame. Puede ser detectada la microcefalia en cualquiera de estas ecografías, pero efectivamente, si existe o no un daño cerebral, si va a haber o no una patología, lo podremos saber a partir del nacimiento, del examen neurológico y supongo yo que también del proceso de crecimiento de ese bebé. Sí, pero la ecografía obstétrica también puede observar el cerebro y puede ver si hay calcificaciones, aumento de líquido, atrofia cerebral. O sea, la ecografía obstétrica nos puede dar más indicios que el perímetro. O sea, nos puede aportar más. Avanza un poco más. Y de hecho, la investigación que se publicó ahora en el mes de enero, en el que el doctor Malinger es uno de los autores principales, lo que reporta son casos de embarazadas en los cuales la ecografía muestra la microcefalia asociada a calcificaciones. Como se ve en otras infecciones, o sea, la asociación es posible porque dice, esto recuerda a otras infecciones, como puede ser el citomegalovirus,
que es otro virus, o la toxoplasmosis, que es un protozoario, o la sífilis. O sea, esto recuerda a otras infecciones y por eso esta asociación, más el aumento de casos en una determinada región, hace pensar en una relación con una infección. ¿Qué implicancias tiene sobre las funciones del cuerpo la microcefalia? El primer problema es ese, ¿no? Porque tenemos un niño con microcefalia. Entonces, lo primero es determinar, ¿esto es una variante de la normalidad? Porque en realidad el cerebro, la estructura es normal, no tiene calcificaciones, o es realmente una patología. Eso es lo primero que hay que determinar. Si es una variante de la normalidad, el desarrollo va a ser normal, las funciones motrices van a ser normales, todo va a ser normal. Si es una patología, puede tener problemas en el desarrollo, o sea que la edad en que va adquiriendo los diferentes logros sea más tardía, como puede ser la edad para sentarse, para pararse, eventualmente para caminar, la edad para hablar, puede tener alteraciones auditivas o visuales, puede tener una serie de problemas neurológicos relacionados. Pero solo microcefalia no hay que igualarlo a patología. Eso es importante porque es un signo, es como si dijéramos un signo de alerta. Digamos, en estos casos hay más posibilidad de patología. Les pongo el ejemplo de lo que podría ser adultos, ¿no? Sí. En los adultos el perímetro craneano, varones, es entre 53 y 58. Obviamente, como en nosotros es mucho más fácil la determinación de si el funcionamiento es normal, neurológico o no, no andamos a todo el mundo midiéndole la cabeza. Claro. Pero puede haber personas que tengan 52 y sean totalmente normales, ¿no? Y de hecho vemos como características familiares, ¿no? Rasgos de gente que tiene cabeza más chica o más grande. Sí, sí. Porque los límites son límites estadísticos. ¿Ah? Entonces, lo que en el adulto es sencillo, o en el niño mayor es más sencillo, en el recién nacido y en el feto es mucho más complicado de determinar si realmente estamos en caso de patología o no. Por eso es que hay que recurrir al examen clínico exhaustivo y a estudios de neuroimagen y de otro tipo para determinar en qué situación estamos. ¿Cuáles pueden ser las causas de la microcefalia? Hay causas que pueden ser hereditarias, hay causas genéticas, hay causas que tienen que ver... Bueno, hoy aparece el virus Zika relacionándose, pero nos decía usted... hay múltiples causas por las que puede aparecer la microcefalia. Hay causas, como tú bien explicabas, hay causas genéticas, hay causas de enfermedades que son infrecuentes pero que pueden producirlo. Las infecciones son una causa frecuente. El HIV, el SIDA, puede provocar microcefalia si no es adecuadamente tratado durante el embarazo, y ahí tenemos una enfermedad que tiene tratamiento para prevenir... ¿Infecciones de la madre o del...? O sea, la infección en la madre que eventualmente podría transmitirse al feto si no se hace el tratamiento adecuado, porque para el HIV tenemos la ventaja de que tenemos un tratamiento que puede prevenir el contagio del feto. La toxoplasmosis, que se estudia durante el embarazo y se hace serología porque aquellas mujeres que no han tenido contacto con el toxoplasma pueden contraerlo a través del consumo de carne poco cocida, o del contacto con las heces, con la caca del gato pequeño, digamos. Con lo cual hay recomendaciones de que las embarazadas que son sensibles a esa infección consuman la carne bien cocida y además que tengan precaución al manipular si tienen una mascota de ese tipo, ¿no? ¿Y consumos de drogas, doctor, también pueden tener que ver? Los consumos de drogas, consumo de alcohol, que es muy frecuente, tabaco también. Los consumos de las drogas ilícitas, pasta base, cocaína, también lo producen. Puede haber alteraciones de la circulación que generen lesiones cerebrales que lleven a la microcefalia. O sea, las causas son múltiples y es importante detectarlas porque cada una puede tener un enfoque diferente. Claro. Y obviamente esta relación entre el Zika y justamente lo que estamos hablando es nueva. Lo estamos viendo hace muy pocos meses, como bien dice usted. ¿Dónde está el nexo? ¿Dónde podría eventualmente estar el nexo entre el Zika y la microcefalia? Y en los casos de las infecciones, los virus o las infecciones lo que producen es lo que se llama una meningoencefalitis. Como conocemos la meningitis en el niño o el adulto, exactamente lo mismo. El virus afecta al cerebro, le provoca una destrucción de neuronas, de las células del cerebro, puede provocar sangrados. La reacción inflamatoria del cerebro es la que produce las calcificaciones y eso afecta después el funcionamiento cerebral. O sea, la relación, y además por el tipo de virus,
es posible, es altamente probable. Lo que uno empieza diciendo es, acá puede haber una asociación. Tenemos que determinar que esto es una relación causa-efecto y no una coincidencia, que justo estaba embarazada, se contagió el Zika y además tenía otra causa. Eso requiere estudios y estudios poblacionales más grandes que los que tenemos. Pero bueno, es un primer avance muy importante el que se ha hecho. Claro, por ejemplo, en Brasil hay una cantidad de casos sospechosos que se están analizando en este momento, pero hay una coincidencia muy alta, obviamente, en el crecimiento de la cantidad de casos de microcefalia con embarazadas que han sido picadas. Exactamente, y como tú decís, además se establece el caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, según el grado de evidencia que tengamos de que realmente la presencia del virus estuvo actuando en ese momento, digamos. Ahora uno se pregunta, claro, estamos todavía con información muy primaria y lo acaba de explicar perfectamente el doctor. Es necesario, obviamente, muchos estudios para llegar a conclusiones. Pero aparentemente, cuando hablamos del virus Zika, todo el peligro, todo el riesgo recae sobre las embarazadas por la consecuencia de la posibilidad de la microcefalia si es que adquirieran el virus Zika. Uno se pregunta, y en el caso de los hombres, porque daría la sensación de que entonces es condenatorio casi como que exclusivamente para las embarazadas, pero en el hombre el contraer el virus aparentemente no generaría otro daño colateral, por decirlo de alguna manera. En realidad es para el feto, o sea, lo va a vivir la madre embarazada directamente y el padre, obviamente, y la familia, y el entorno y la sociedad. Pero el tema es que la infección por el virus Zika, que está transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue y el chikungunya, es una infección relativamente leve, ¿no? O sea, es una infección que puede aparecer con una fiebre no muy alta o sin fiebre, con una erupción, o sea, que aparezcan ciertas manchas y ronchas en la piel, una conjuntivitis, o sea, un enrojecimiento. Y que no tiene un tratamiento complejo, digamos, el tratamiento es el reposo, la hidratación, la ingesta de paracetamol para aliviar los síntomas, evitar otros medicamentos que pueden ser perjudiciales, pero no tiene un tratamiento complejo. Y muy raramente requiere hospitalización y no hay ningún reporte de muerte en personas por el virus Zika. Claro. Doctor, una consulta final. Concretamente, obviamente por suerte no hemos detectado casos de Zika en el país, afortunadamente, pero a partir de estas informaciones que estamos los medios prácticamente a diario dando cuenta a la población de casos que se están registrando en los países vecinos, ¿ha crecido la consulta en el consultorio justamente de embarazadas o de madres o de personas justamente que están bajo la sospecha de que eventualmente puedan haber tenido el virus? Bueno, el control del embarazo recae en el obstetra, ¿no? Nosotros nos llega la consulta cuando realmente hay una situación ya definida de patología. Claro. En Uruguay no hay casos reportados ni siquiera en adultos, mucho menos en embarazadas. De todas maneras tenemos el Aedes aegypti y el riesgo existe, y existen los casos, el riesgo de casos importados, o sea, gente que haya viajado y haya contraído la infección en el nordeste brasileño o en alguna otra zona y digamos, puede aparecer. Es todo tan reciente que aún no ha repercutido. Claro, en ustedes nuestras no consultas perciben habituales. todavía en las consultas, o sea, y preguntas, todavía no ha despertado mucha... Las consultas que tenemos a través de las redes sociales de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, pero no es un tema que aún, digamos, lo estemos viendo, porque en este caso, que además no hay un tratamiento específico, lo principal es prevenir. Claro. Entonces, ahí está el foco de la atención de todos, ¿no? Vamos a agradecerle al doctor Cerizola la presencia hoy en nuestros estudios. A propósito de prevenir, ¿hay alguna recomendación especial que se le estén realizando a las embarazadas, más allá del tema del posible viaje? ¿Estar atentas a algún tipo de síntoma especial? O a la presencia de mosquitos o a la utilización de repelentes? Es decir, sí. ¿Se está cargando en recomendaciones sobre ese tema? O sea, acá las recomendaciones de salud pública son fundamentales y es evitar todo lo que tiene que ver con la posible proliferación de la Aedes aegypti, evitar los recipientes que tienen agua estancada, todo lo que tanto a nivel gubernamental como de la sociedad civil se está realizando. Eso es clave. Y después las precauciones para evitar la picadura de los mosquitos, que puede ser desde el uso de mosquiteros, el uso de ropa que nos cubra la mayor parte del cuerpo y repelentes. En este caso tampoco hay que generar
una alarma en Uruguay cuando todavía no tenemos ningún caso reportado de virus en adultos. Tenemos que, sobre todo, extremar las medidas de control del mosquito para que eso disminuya la posibilidad de llegada de la infección. Doctor, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esperamos más o menos haber podido trasladar tantas interrogantes que ustedes, bueno, nos han hecho llegar desde que prácticamente hemos instalado el tema a nivel informativo. Vamos cerrando por aquí este espacio, esta entrevista que hemos tenido con el doctor Alfredo Cerizola, neuropediatra, presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría.